Bienvenidas, bienvenidos a esta primera clase del control de parásitos y la prevención de estos parásitos en gatos tanto indoor como gatos outdoor, gatos que viven dentro como gatos que viven fuera, como gatos que viven dentro y fuera, como gatos que viven dentro pero que todo el resto del mundo sale fuera, como gatos que viven fuera, como todo tipo de gatos veremos, porque ya os adelanto que aquí no hay un protocolo, no vamos a hablar de marcas concretas, no vamos a hablar de productos concretos en el sentido de esta es la única receta válida para este tipo de gato o para este otro, sino que vamos a hablar de cómo saber realmente lo que necesita tu gato, dependiendo de una serie de factores que vamos a ir evaluando poco a poco. Así que esta primera clase, esta primera clase del curso, lo primero que haremos es presentar y como siempre os digo, si habéis visto alguno de los cursos que hay en Catflix, aquí en pupusito.cat, esta parte la podéis saltar, os podéis saltar estos primeros 1 o 2 minutitos en los que os explico que estos gatos de aquí son gatos que han estado conmigo en mis manos, que yo he tocado como tal y que por tanto son de los que yo puedo realmente dar una recomendación médica y dar un tratamiento, unas dosis, unas pautas, unas cosas concretas en un momento dado, no siempre, sino en el momento en que los tengo conmigo. Si no he tenido a vuestros gatos en mis manos, las recomendaciones que hacemos aquí, tanto en los cursos como en el podcast, son recomendaciones genéricas y tenéis que basaros siempre en lo que realmente después os diga vuestra veterinaria felina de confianza. Es decir, todo lo que aprendáis en los cursos luego se tiene que aplicar a cada caso en concreto y dar unas medicaciones concretas dependiendo de una serie de factores. Con lo cual, lo primero que tenéis que hacer, y antes de medicar y sobre todo antes de automedicar a vuestro gato, es que busquéis a vuestra veterinaria felina de confianza, a vuestro veterinario felino de confianza, para que podáis descubrir realmente lo que necesita vuestro gato en el caso concreto. Todos los cursos sirven para que os ayudemos a detectar lo que le pasa a vuestro gato, a entender lo que le está faltando o lo que tiene, el problema que tiene en este momento, pero para medicar, para tratar enfermedades concretas, es vuestra veterinaria o vuestro veterinario felino de confianza quien debe hacer las pautas concretas. Así que el primer consejo que doy en todas las primeras clases de todos los cursos es este: busca tu veterinaria felina de confianza. Y una vez dicho esto, este pequeño disclaimer que hacemos siempre, vamos a empezar ya a ver qué tendremos en este curso. En este curso tendremos 10 temas, como siempre, repartidos en 10 clases de entre 10 y 15 minutos. Intento no alargarme mucho más para que sean fáciles de poder hacer cada día uno o cada día un par de clases. Y en la primera clase de hoy veremos realmente la primera pregunta que deberíamos hacernos. Sí, y es esta, es si realmente nuestro gato necesita o no desparasitación. ¿Por qué podría ser que nuestro gato no la necesitara? Es decir, pero ¿cómo puede ser, Esther? ¿Qué dices? ¿Por qué estoy haciendo este curso si mi gato no necesita desparasitación? Pues precisamente para poder evaluar si tu gato lo necesita o no. Y esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a hablar de los parásitos más importantes, los de gatos indoor, los outdoor, en qué consiste la desparasitación interna, externa. Vamos a hablar de antiparasitarios ideales, si es que existen o no. Hablaremos también de leishmania, que es un parásito que debemos tratar de manera separada por toda la problemática que causa y lo poco conocido que está en gatos y poco tratamiento que se puede hacer también, pero hay que prevenirla precisamente por esto. Hablaremos de seguridad, sobre todo en casa, para nuestro gato, pero también para los demás habitantes de la casa y también para habitantes de fuera de la casa, que también será peligroso. O sea, vamos a hablar de por qué puede ser peligroso que nosotros le pongamos una pipeta a nuestro gato y puede hacerle daño a animales que no viven ni en casa. Ahora hablaremos, en la clase número 8 hablaremos de esto. Luego hablaremos de algunos casos prácticos y tipos de desparasitaciones en cuanto a... Os he dicho que no había protocolos y no va a haber ningún protocolo aquí, pero sí que precisamente aplicando todo lo que habremos visto en el curso, cómo podemos saber más o menos lo que necesita nuestro gato. Y finalmente haremos un resumen, como siempre, en todos los cursos. Vamos a empezar por la primera parte, que es la pregunta esta tan importante que os decía. ¿Realmente mi gato necesita desparasitación? ¿Necesita ser desparasitado? Por ejemplo, Pupusito, ¿mi gato necesita ser desparasitado o no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos plantearemos esto? Pues porque realmente deberemos saber si lo necesitamos o no, si estamos desparasitando de más o de menos, y también intentaremos ver que no es todo blanco o negro. No significa que si tenemos un gato que vive dentro
no hay riesgo, y en cambio si sale al exterior, este gato tiene que estar ultra, mega, hiper desparasitado. Veremos todo esto en esta primera clase. Así que sin más dilación, realmente desparasitar es algo que nos preocupa mucho, que deberíamos hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses. ¿Cuándo deberíamos desparasitar? ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Lo primero que hay que entender es que desparasitar es algo que tiene que ser parte de la rutina, si es necesario, y si no lo es, no. Pero que sí que debemos tener en cuenta que esto es un procedimiento médico que tiene que ser acompañado y prescrito por un veterinario, y la medicación como tal tiene que ser o administrada por un veterinario o suministrada por un farmacéutico o por una farmacia. Pero aunque todo esto parece como muy peligroso, realmente es algo que no debería darnos miedo. La desparasitación no debería darnos miedo. Lo que sí que pasa es que, pues bueno, si tenemos un gato, es muy probable que si tú tienes un gato, la desparasitación te genere más dudas que tranquilidad. ¿Cada cuándo tengo que hacerlo? ¿Con qué tengo que hacerlo? ¿Y si yo tengo parásitos? ¿Y si desparasito a mi gato y salen parásitos? ¿Qué tengo que hacer? Pues es verdad que a algunas personas les puede preocupar muchas cosas relacionadas con la desparasitación, y también les puede preocupar quedarse cortos con la desparasitación y no proteger suficientemente a su gato, y en cambio otras personas tienen miedo a pasarse y a usar demasiados productos, es decir, a estar sobremedicando a sus gatos. Muchas veces simplemente las personas, los tutores de los gatos, hacen y hacéis y hago, y todos nos incluimos aquí, hacemos lo que toca, entre comillas, como si dijéramos lo que siempre se ha hecho así, lo que siempre se ha dicho que teníamos que hacer. Y ese protocolo típico de cada 3 meses o cada 6 meses o una vez al año, que hace mucho tiempo, o sea, en el Pleistoceno, se decía que una vez al año. Luego se pasó a decir cada 6 meses. Ahora decimos, y yo me incluyo, en general cada 3 meses. Pero bueno, muchas veces esto se sigue, estos protocolos entre comillas se siguen, y no tienes muy claro el por qué. No lo tiene claro ni el tutor, no lo tiene claro ni el veterinario, ni lo tiene claro nadie aquí, sino que se ha hecho siempre así y se sigue haciendo. Y para eso estamos en este curso, para hacer las cosas un poquito mejor. Así que lo primero, sobre todo, saber que este tipo de dudas y este tipo de preocupaciones respecto a desparasitación son muy habituales, y no es culpa tuya que no sepas desparasitar a tu gato o que lo estés haciendo de una manera que no es la que se debería hacer correctamente a día de hoy, a día de este curso, que es el día en 2026. No es culpa tuya, la desparasitación realmente se ha convertido en un tema muy confuso, está lleno de mensajes contradictorios completamente. Hay veterinarios que decimos una cosa, veterinarios que dicen una otra, veterinarios que no dicen nada, y luego está la publicidad, está el marketing, está todo lo que significa vender y vender y vender más productos farmacéuticos, que esa es otra guerra. Entonces, como decía, todo bastante contradictorio. Listas infinitas de productos, algunos que dicen hacer cosas y no las hacen después, otros que parecen inocuos, es decir, que parece que no hacen nada y resulta que luego son peligrosos para los gatos. O sea que lo primero, tranquilidad y calma, porque seguramente todo esto se puede tratar de una manera más calmada y sin tanto estrés. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, el primero, intentaremos solucionar los errores más comunes, y el error más frecuente que yo veo como veterinaria es desparasitar sin pensar, simplemente porque toca, porque lo dice el calendario, porque he recibido un mensaje de mi veterinaria que me dice que tengo que desparasitar. Vale, sí, ok, pero seguramente tu veterinaria te dice que lo desparasites por algo. No ni porque quiera vender más, ni por nada de eso, sino porque ha evaluado el riesgo y considera que tienes que desparasitarlo ahora. Ok, pero ¿tú sabes por qué toca desparasitarlo ahora? Es importante que lo sepas. Está muy bien que lo sepa tu veterinaria, pero tú también lo tienes que saber, porque al final es tu gato, es tu responsabilidad, y tienes que tener claro lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Muchas veces la gente siempre desparasita con el mismo producto, con la misma frecuencia, y usa eso para todos sus gatos, tanto los que salen como los que no, como los de la vecina, como los de mi prima, como los de mi abuela. Todos usan lo mismo. Pero los gatos no son todos iguales.
no viven igual, no tienen los mismos riesgos y tampoco necesitan exactamente lo mismo. Así que desparasitar no debería ser un acto automático, sino que debería ser realmente una decisión completamente adaptada a cada gato. O sea, debería haber un protocolo para cada gato realmente, o sea, una personalización total de la pauta que se hace en cada uno de nuestros gatos. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Pues debemos hacerlo teniendo en cuenta qué estilo de vida lleva nuestro gato. Y igual que podemos entender nosotros que si llevamos un estilo de vida con más o menos ejercicio, deberemos tener un tipo de alimentación u otra, pues nuestros gatos, dependiendo del estilo de vida que hagan, tendrán un tipo también de pauta desparasitaria diferente de otra. Y en el caso de los gatos que viven dentro, no debemos pensar que dentro significa cero riesgo y tampoco debemos pensar que los gatos que viven fuera deben estar hasta los bigotes de medicación. Es decir, mi gato no sale de casa, por lo tanto, no necesita desparasitarse. Esto lo he oído, de verdad. Si me dieran un céntimo por cada vez que... digo mucho esto, pero es verdad, es que hay cosas que oigo muchas veces y que es que pienso... ¿Por qué no escuchas mi podcast? Muchas veces pienso esto, pero no lo digo porque ya no sé. Pero realmente hay muchas veces que me comentan, bueno, como mi gato no sale, no lo vacuno ni lo desparasito. Entonces, bueno, pues ya nos tenemos que sentar y hablar más de esto. Y al revés, también me dicen, como sale fuera, pipetas, pastillas, collar, le pongo el spray de Autan antes de que salga. Bueno, esto no lo hagáis de ninguna manera, porque puede ser muy tóxico para vuestros gatos. Y la realidad, como casi siempre en medicina felina, está en que menos es más y tiene que haber un punto intermedio, tiene que haber un punto en el cual tu gato esté cubierto y no esté sobremedicado. Un gato indoor, un gato que vive dentro, puede tener riesgo que no nos imaginamos que pueda tener. Luego hablaremos más de esto en las siguientes clases. Y un gato adulto no necesita desparasitarse sin ningún criterio y sin pensar. Y cuanto más mejor, ¿no? Quizá necesita desparasitarse de unas cosas concretas con una frecuencia más a menudo y de otras cosas concretas con una frecuencia menor. Y hasta lo importante no es si sale o no sale. O sea, eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante para mí es realmente entender su estilo de vida. Y su estilo de vida es mucho más que si sale o no sale. No simplemente es, bueno, si sale, tanto. Si no sale, pues menos. No, hay que tener en cuenta que todo esto es importante. El contexto en general es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso decíamos que al final... Pues bueno, el curso el que estamos empezando ahora con esta clase, no va a ir de marcas, sino que va a ir precisamente de entender a tu gato, entender lo que necesita tu gato. Lo que decimos siempre, intentar hacer que tu gato viva mejor, más tiempo, más feliz, entender lo que necesita. Y si no necesita que le des una pastilla cada mes, no lo tortures, no hace falta. Quizá no hace falta que estés dándole tantas medicaciones. Así que en este curso ya te digo que no vas a encontrar, en la primera clase ya te lo explico para que no pierdas el tiempo en este curso. Si lo que estás buscando es una lista mágica de productos que sirva para todos los gatos, en este curso no es. Y en este ni ninguno otro de los que vaya a hacer, porque no creo que sea la manera adecuada de hacerlo. Lo que sí que vas a aprender en este curso es a entender qué necesita tu gato, por qué lo necesita y en qué situaciones necesita todo esto. Así que hablaremos de parásitos internos, parásitos externos, hablaremos de pipetas, hablaremos de pastillas, hablaremos de collares, hablaremos de gatos indoor y hablaremos de gatos outdoor también y de prevención y de seguridad en casa. Hablaremos de todo esto. Así que para que dejes de actuar por miedo y dejes de medicar a tu gato por miedo a coger algo o por obligación o por presión social o porque lo dice mi madre que le dé esto porque ella siempre le daba no sé qué. Y realmente con este curso puedas empezar a tomar decisiones con criterio y con tranquilidad y con el acompañamiento de tu veterinaria felina de confianza. Y esto, sí, si esto es lo que te resuena, si esto es lo que estás buscando, genial, porque este curso va a ir de esto, va a ir de, sobre todo, darte cuenta de que
Es normal que tengas muchas dudas como tutor, como tutora de un gato, y no necesitas hacerlo igual que los demás, es decir, con lo que haga la que trabaja conmigo, que tiene un gato que vive en un 8.º piso, pues no va a ser lo mismo que voy a hacer yo, que tengo un gato que sale a mi jardín y que no puede salir de allí por lo que sea. O no va a ser lo mismo que va a hacer el del jardín del lado, que su gato sí que sale. Así que lo que quiero en este curso es que aprendas a decidir la mejor desparasitación para tu gato, que luego ya hemos dicho que quien te la tiene que suministrar y todo eso es un profesional médico o un profesional farmacéutico, pero que tú seas partícipe de todo esto, que tú acompañes esta decisión siendo también que es tu responsabilidad como tutor o tutora de tu gato. En la siguiente clase vamos a ver los puntos clave más importantes sobre los parásitos en gatos y hablaremos de cosas que realmente pueden preocuparnos, como por ejemplo que no es lo mismo un parásito interno, externo, que no todos tienen la misma importancia, y también hablaremos de un tema muy importante que son las zoonosis, que son estas enfermedades, estos parásitos que se pasan de animales, o sea, de gatos y perros a personas y de las personas también a ellos. Así que veremos cosas que tu gato podría pasarte a ti. Así que espero que te haya gustado esta clase. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.